Bonjour les amis, buenos días amigos. Esta video lección está dedicado a los alumnos de nivel A1, A2 y B2. En esta lección vais a aprender los verbos hacer, decir, poder y querer en francés, ¿vale? Gran parte del video está disponible de forma gratis, ¿vale? Y el resto de la lección lo podréis encontrar en nuestra página de Patreon. En clases de francés Emmanuel Pfaff, situado en Beasain, Guipúzcoa, queremos que nuestros alumnos lleguen a hablar francés como los franceses nativos, los franceses hablar el francés de toda la vida. Venga, vamos allá. Les verbes faire et dire. Los verbos, ¿vale? Hacer, faire et dire. No faire et dire. Faire, hacer et dire, decir. Estos verbos tienen la particularidad de tener una forma irregular para el vous, es decir, el segundo del plural. Vous faites, vous dites, ¿vale? Vous faites et vous dites. De costumbre, esto no me deja escribir, de costumbre, queremos escribir etc, ¿vale? Pero con vous faites et vous dites, vamos a escribir la terminación ES en lugar de etc, ¿vale? Entonces vamos a pronunciar este verbo faire, hacer. Faire, hacer. Yo hago, je fais. Tú haces, tu fais. Il, elle, on fait. Él o ella hace y nosotros de forma oral hacemos. Nosotros de forma oral y escrita hacemos nous faisons y no nos faisons. Nous faisons. Vosotros o usted o ustedes hacéis. Vous faites. Il ou elle, al plural, ellos, ellas hacen, font, ils font. ¿Vale? Vous faites. Vosotros hacéis. ¿Vale? Bien. Vamos a ver un ejemplo de hacer más nombre. Ella hace la limpieza. Ellos hacen deporte. Usted hace su trabajo, o ustedes hacen su trabajo, o vosotros hacéis vuestro trabajo, ¿vale? Bien. Elle fait le ménage. Eso es la limpieza. Ella hace la limpieza, elle fait le ménage. Repite. Elle fait le ménage. Ella limpia o hace la limpieza. Ellos hacen deporte. Ils font du sport. Ils font du sport. Ils font du sport. Vale. Vosotros hacéis vuestro trabajo. Vous faites votre travail. Vous faites votre travail. Vale. Repite el primero. Ella hace la limpieza. Repite. Ella limpia, ella hace la limpieza. Elle fait le ménage. Deux. Ellos hacen deporte.
Ils font du sport. 3. Vosotros hacéis vuestro trabajo. Vous faites votre travail. Vous faites votre travail. Vale. Ahora vemos hacer más adjetivos para el tiempo. El tiempo hablamos de la meteo, ¿vale? Meteorología, el tiempo que hace afuera. Los franceses no dicen hace bueno, dicen hace guapo. El tiempo está guapo, el tiempo está bonito. Il fait beau. Repite. Hace bueno, il fait beau. Hace malo, il fait mauvais. Il fait mauvais. Hace frío, il fait froid. Il fait froid. Hace calor, il fait chaud. Il fait chaud. Hace 3 grados bajo cero. Il fait -3. -3. Il fait -3 degrés Celsius. Il fait -3 degrés Celsius. Empezamos de nuevo. On recommence. De nuevo. Il fait beau. Hace bueno. Il fait mauvais. Hace malo. Il fait froid. Hace frío. Il fait chaud. Hace calor. Il fait -3 degrés Celsius. Hace 3 bajo cero. -3. Vale. Faire más infinitivo. El sujeto no hace la acción del verbo al infinitivo. Yo hago reparar el coche. Yo no reparo el coche. Otra persona repara el coche. Yo hago reparar el coche. Je fais réparer la voiture. Yo hago reparar el coche. La voiture, ¿vale? Es femenino en francés. El coche masculino en castellano. ¿Vale? Je fais réparer la voiture. Repite. Je fais réparer la voiture. Yo hago reparar el coche. Venga, vamos a repetir todo el verbo, ¿vale? Alors, faire, hacer. Je fais. Yo hago. Tú haces ahora. Tu fais. Él, ella y nosotros al oral. Il, elle, on fait. Il, elle, on fait. Nosotros. Nous faisons. Y no faisons. Nous faisons. Vous faites. Vosotros hacéis. Vous faites. Ellos, ellas hacen. Ils, elles font. Vale. Je fais. Tu fais. Ils, elles ont fait. Nous faisons. Vous faites. Ils, elles font. Ella hace la limpieza, elle fait le ménage. Ellos hacen deporte, ils font du sport. Vosotros hacéis vuestro trabajo, vous faites votre travail. Hace bueno afuera, il fait beau. Hace malo, il fait mauvais. Hace frío, il fait froid. Hace calor, il fait chaud. Hace 3 bajo cero, hace -3, il fait -3 degrés Celsius. Yo hago reparar el coche, je fais réparer la voiture. El verbo dire, decir.
Dire, no diré. Dire. Je dis, tu dis, il, elle, on dit, nous disons, vous dites, ils, elles disent. Yo digo, tú dices, él, ella y nosotros al oral decimos. Bueno, él y ella dice y nosotros decimos. Nosotros escrito, nosotros decimos. Vosotros decís. Ellos y ellas dicen, ¿vale? Je dis, tu dis. Il, elle, on dit. Nous disons, vous dites, ils, elles disent. No es je dis, tú dis, il, elle, on dit, nous disons, vous dites, ils, elles dicen. No es así, ¿vale? On recommence. Volvemos a empezar. Je dis, tu dis, il, elle, on dit, nous disons, vous dites, il, elle, al plural, disent. ¿Vale? Venga, je dis, tu dis, il, elle, on dit, nous disons, vous dites, il, elle, al plural, disent. Dir está seguido de un nombre o de conjunción que, sí, por qué, cuándo, cómo, ¿vale? Es decir, que, si, pourquoi, cuándo y cómo. Que, si, pourquoi, quand y cómo. Vale, el qué es que, vous dites, je dis non. ¿Qué es lo que dice usted? Yo digo no. Je dis a ma mère, yo digo a mi madre que yo voy a ir a su casa mañana, chez elle, a su casa, a la casa de mi madre. El chez no existe en castellano, ¿vale? Es donde se encuentra una persona, un oficio. Je dis a ma mère, je dis a ma mère. Yo digo a mi madre que voy a su casa mañana, voy a ir a su casa mañana. Yo hablo a menudo, souvent, a menudo a mi madre. A ver, aquí tenemos esta palabra que no conoces. Souvent es a menudo. Chez, ¿vale? Chez elle, a la casa de ella, ¿vale? Chez moi, a mi casa. Chez toi, a tu casa, ¿vale? ¿Qué es qué? ¿Qué es lo que? ¿Vale? ¿Qué es lo que? ¿Qué es qué? ¿Qué es lo que? ¿Vale? Bien. Vamos a ver los ejercicios. Los dos primeros. Aquí simplemente hay que poner la terminación, ¿vale? De faire y de dire. Venga, él hace, il fait du ski. Terminación, T. Nous faisons une fête. Terminación, S-O-N-S. Tu fais le clown. Terminación, S, el payaso. Qu'est-ce que vous faites? Terminación, T-E-S. Ils font, terminación, du bruit. Ils font du bruit, terminación, O-N-T. Je fais de la danse. Terminación, S. ¿Vale? Bien. Decir. Ella dice que ella no está mañana, no está aquí mañana. Él di, terminación T. Nosotros decimos la verdad. Terminación S-O-N-S. Decimos que él, no, sí, decimos, usted dice que él está malo. Un di, terminación T. Tú dices siempre no. ¿Vale? D-I-S. Ellos dicen, no dicen nada. Nada, rien, nada. Esto es nada. Ahí va. Eso es nada. ¿Por qué no escribe ahora? Eso es nada. Terminación de dis, E-S-N-T. Qu'est-ce que vous dites? Terminación
T-E-S. ¿Vale? Y el 2. Hay que completar con los verbos propuestos. Hacer yoga, no decir la verdad. Hacer danza, dar la vuelta al mundo. Decir que, hacer deporte y hacer la cocina. Elle fait la cuisine. Elle fait la cuisine parce qu'elle a 3 invités à dîner ce soir. ¿Vale? L'année prochaine, nous ferons le tour du monde avec les enfants. Tous les samedis, je fais du yoga pour rester calme. Vale, y aquí voy a dejar los ejercicios para que los terminéis en Patreon. ¿Vale? Voy a decir otra vez esto, las traducciones. Il fait du ski, elle hace ski. Nous faisons une fête, nosotros hacemos una fiesta. Tu fais le clown, tú haces el payaso. Qu'est-ce que vous faites? ¿Qué es lo que hacéis? Ils font du bruit, ellos hacen ruido. Je fais de la danse, yo hago danza. Elle dit qu'elle n'est pas là demain. Ella dice que ella no está aquí mañana. Nous disons la vérité, nosotros decimos la verdad. On dit qu'il est malade, se dice que él está malo. O nosotros decimos que está malo, pero al oral. Tu dis toujours non, siempre dices que no. Siempre dices no. Ellos no dicen nada, ils ne disent rien. Qu'est-ce que vous dites? ¿Qué es lo que usted dice? O ¿qué es lo que vosotros dicen? Decís. Pues que me confundo siempre. Vale. Bien. Ella hace la cocina, ella cocina. Porque ella ha invitado tiene 3 invitados a la cena de esta noche, tarde-noche. El año que viene nosotros daremos la vuelta al mundo con los niños. L'année prochaine, nous ferons hacer la vuelta al mundo, no dar, ¿vale? Nous ferons le tour du monde, no daremos la vuelta al mundo. Nous ferons le tour du monde. Si traduciríamos literalmente del castellano al francés sería nous donnerons le tour du monde, pero no es así. Es faire le tour du monde en francés, hacer en francés y dar en castellano. Nous ferons le tour du monde avec les enfants. Tous les samedis, je fais du yoga pour rester calme. Cada sábado hago yoga para quedarme tranquilo. ¿Vale? Vale, ¿cuánto tiempo de video tenemos? 18 minutos. Bien, vamos bien. Entonces, el resto de los ejercicios en Patreon. ¿Vale? Les verbes pouvoir et vouloir, los verbos poder y querer desear. Estos dos verbos están muy utilizados y muy irregulares. Tienen la particularidad de tener unas terminaciones en XXT para las 3 primeras personas del singular. ¿Vale? Pouvoir, poder, pouvoir, poder. Je peux, yo puedo. Tu peux, tú puedes. Él puede, il peut. Ella puede, elle peut. Al oral, on peut, nosotros podemos. Nosotros podemos escrito, nous pouvons. Vosotros podéis, vous pouvez. Ellos pueden, ils peuvent. Ellas pueden, elles peuvent. Su forma negativa, je ne peux pas. Tu ne peux pas. Il, elle, on ne peut pas. Nous ne pouvons pas. Vous ne pouvez pas, ils, elles ne peuvent pas. Répétez, répète. Je peux. Tu peux. Il, elle, on peut. Nous pouvons. Vous pouvez. Il, elle, al plural, peuvent. Forma negativa.
Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Il, elle, on ne peut pas. Nous ne pouvons pas. Vous ne pouvez pas. Il, elle, al plural, ne peuvent pas. Poder es siempre seguido de un verbo al infinitivo. Expresa la capacidad física, intelectual o una posibilidad. Ella puede hacer bicicleta. Elle peut faire de la biciclette. Elle peut faire de la biciclette. Repite. Elle peut faire de la biciclette. Podemos hablar en inglés si usted quiere. On peut parler en anglais si vous voulez. On peut parler en anglais si vous voulez. Répétez. On peut parler en anglais si vous voulez. On peut parler en anglais si vous voulez. También expresa la permisidad. On peut stationner aussi. Ici. On peut stationner ici. Podemos estacionar aquí. On peut stationner ici. Répétez. On répète. On peut stationner ici. Él no puede votar. Él no tiene 18 años. Il ne peut pas voter. Il ne peut pas voter. Répète. Il ne peut pas voter. Il n'a pas 18 ans. Il n'a pas 18 ans. El verbo querer desear, vouloir. Je veux, tu veux, il veut. Ou elle veut, ou on veut. Nous voulons, vous voulez, il, elle, al plural, veulent. Je veux, négation, je ne veux pas. Tu veux, négation, tu ne veux pas. Il, elle veut, négation, il, elle, on ne veut pas. Nous voulons, négation, nous ne voulons pas. Vous voulez, négation, vous ne voulez pas. Al plural, ils, elles veulent. Négation, ils, elles ne veulent pas. Estáis leyendo vouloir, querer desear. Estáis leyendo je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, ils, elles veulent. La prononciación exacta es je veux. Tu veux. Il, elle, on veut. Nous voulons. Vous voulez. Il, elle, al plural, veulent. Vouloir puede estar seguido de un nombre o de un verbo al infinitivo. Expresa la voluntad y el deseo. Tu veux une cigarette? Non, merci, je ne fume pas. Tu veux une cigarette? ¿Tú quieres un cigarro? No, gracias, yo no fumo. Tu veux une cigarette? Non, merci, je ne fume pas. Répétez. Tu veux une cigarette? Tu veux une cigarette? Non, merci, je ne fume pas. Non, merci, je ne fume pas. Il veut aller au cinéma ce soir. Oui, il veut bien. Il veut aller au cinéma ce soir? Oui, il veut bien. ¿Quiere ir al cine esta noche? Sí, él quiere. Vale, él quiere. Il veut bien. Il veut aller au cinéma ce soir? Oui, il veut bien. No decir, perdón. No decir, je veux une cigarette, que es demasiado autoritario. Decir, je veux bien, yo acepto. O je voudrais, al condicional. Es más educado. No decir, yo quiero un cigarro, demasiado autoritario. Usted puede decir, je veux bien, yo acepto. O je voudrais, al condicional, educado. Veamos un poquito de ejercicio. Hacer un tic, cocher es un tic, ¿vale? Las frases que corresponden a vuestra situación le describir otras acciones que usted puede o no puede hacer. Je peux parler le français. Usted decide. Ustedes deciden si es sí o no.
Je peux chanter juste. Ustedes deciden. O vosotros decidís. Je veux faire du surf. Si. Je veux voyager. Oui. Je ne peux pas travailler. Non. Je peux nager. Oui. Je veux avoir des enfants. Non. Je ne veux pas me marier. Ya estoy casado. Je veux être célèbre. Non. Je ne veux pas avoir de passeport. Je ne peux pas avoir de passeport français. Non. Je peux conduire une Rolls-Royce. Oui. Je veux manger du chocolat. Oui. Yo puedo hablar francés. Yo puedo cantar justo. Yo quiero hacer surf. Yo quiero viajar. Yo no quiero trabajar. Yo puedo nadar. Yo quiero tener hijos. Yo no quiero casarme. Yo quiero ser famoso. Yo no puedo tener un pasaporte francés. Yo puedo conducir un Rolls Royce y yo quiero comer chocolate. Vale, ejercicio 2. Completar esos diálogos con los verbos poder y querer desear al presente. Yo puedo ofrecerles algo de beber. Vale, yo quería un zumo naranja o acepto un zumo naranja. Yo no puedo, ustedes no pueden estacionar aquí, ¿vale? Pero yo no puedo encontrar sitio. Ella quiere fumar, pero ella no puede, es prohibido. Nosotros queremos visitar París. ¿Podemos tener un plan del metro? Tú puedes decirme por qué tú no vas a la escuela. Ellos van a entrar en la sala de concierto. No quieren entrar en la sala de concierto, pero ellos no pueden. ¿Vale? Venga. Je peux. Termine en X. Vous offrir quelque chose à boire. Je veux bien. Termine en X. Vous ne pouvez pas stationner ici. Termine en etc. Mais je ne peux. Termine en X. Trouver une place. Elle veut terminer en T, mais elle ne peut pas terminer en T. Nous voulons terminer en ONC. On peut terminer en T. Tu peux me dire, terminer en X. Tu ne veux pas aller à l'école, pardon, terminer en X. Ils vont terminer en ONT, mais ils ne peuvent, P, E, U, V, E, N, T. Pas, ¿vale? Bien. El resto de los ejercicios, ¿vale? En Patreon. Vale. También os digo hasta la próxima vídeo. Y si os ha gustado el vídeo, poner un like, ¿vale? Suscribiros para dar a la campanita. Suscribiros, dar a la campanita para no perder los vídeos. Y comentar todo lo que queráis comentar en los comentarios. Y ya está. Nos vemos los demás que quieren seguir con los ejercicios en Patreon, ¿vale? Au revoir, à bientôt.